Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy me gustaría que estemos meditando un poco en la carta de Santiago, capítulo 2, cuando Santiago le habla a los judíos cristianos que estaban dispersos por todo el imperio sobre su fe vista reflejada en acciones, ¿sí? Que la fe por sí sola era una fe muerta y esa fe tenía que estar reflejada mediante acciones. Una fe verdadera, una fe que da vida, tiene que estar reflejada en acciones, ¿sí? Me gustaría que estemos hablando de eso, pero antes de eso vamos a estar leyendo la carta de Santiago. Por favor, todos abran sus Biblias en Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 26. Y dice así: Hermanos míos, ¿de qué sirve, de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió las escrituras que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras a una prostituta de Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oremos, por favor. Señor, venimos ante ti con corazones agradecidos, porque tú eres un Dios real, porque tú eres un Dios que nos conoce, un Dios que es cercano a nosotros. Señor, gracias. Hoy te pedimos que tú le hables a nuestro corazón, que tú prepares nuestro corazón para cuando la semilla que va a ser plantada caiga en tierra fértil. Señor, rogamos que tú abras nuestra mente para comprender las verdades espirituales que hoy Santiago nos va a hablar. Señor, bendíceme y dame de tu gracia, Señor, y habla a través de mi vida en esta tarde. Señor, te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Como yo le decía, este capítulo de Santiago siempre ha taladrado como en mi corazón de verdad. Siempre ha estado como ahí hablándome, mostrándome, diciéndome como, Pablo, tú tienes fe, pero la fe no puede quedarse solamente en fe. Tiene que verse reflejada en obras y tiene que ser totalmente una fe coherente. Una fe que cuando las personas vean, ¿sí? No solamente vean lo que tú dices con la boca, sino también puedan ver lo que tú dices con lo que haces. Un gesto vale más que 1000 palabras. Hay una frase por ahí. Y yo creo realmente eso. Y creo que Santiago también nos está hablando de eso. Claro, también nos lleva a distinguir qué clase de fe tenemos. Si es una fe que produce vida, si es una fe real o es una fe muerta. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Entonces me gustaría que estemos analizando sobre este texto. ¿Sí? Hay una gran pregunta que yo me hice cuando estaba preparando este tema y es la siguiente: ¿cómo sé yo que la fe que tengo es verdadera?
Porque todos acá tenemos fe, todos tenemos fe, ¿sí? Fe en la silla cuando nos vamos a sentar, de que la silla no se va a desplomar y no me vaya, o que alguien no vaya a correr la silla y cuando yo me vaya a sentar me desplome, que dicho sea de paso ya me ha pasado en varias oportunidades, que me voy a sentar y alguien, pim, me corre y yo me despatarro. Pero todos tenemos fe. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de fe tú tienes? ¿Sí? Y como yo le decía, todos tenemos fe en algo, pero la fe verdadera, la fe que da vida, se ve reflejada en acciones. Y vamos a ver por qué. Primero, lo vemos en el ejemplo de Jesús. Jesús tenía fe. Jesús, no podemos decir que Jesús no tenía fe. Jesús era un hombre de fe. Un hombre que tenía fe en que la voluntad del Padre era que diera su vida, que Él diera su vida por nosotros. ¿Sí? Y también que la voluntad del Padre era que predicara el Evangelio. Y fue lo que hizo. ¿Sí? Su fe se vio en acciones, en amarnos a nosotros, en amar a las personas. Por ejemplo, cuando sanaba a los leprosos, por ejemplo, cuando daba de comer a la multitud. O sea, Jesús tenía una fe coherente. Jesús no vivió una vida totalmente incoherente. Entonces, a la pregunta de cómo darnos cuenta que nuestra fe es una fe que da vida, entonces lo primero es tus acciones. ¿Qué clase de acciones estás teniendo? ¿Cómo darnos cuenta que nuestra fe es real y que no tenemos una fe muerta? Yo creo que Santiago lo dice en una pregunta retórica y es cuando dice, ¿no nos damos cuenta que la fe sin obras es nula? Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:15. Una de las evaluaciones más profundas que podemos hacer de nuestra fe es cuáles son nuestros amores. Dependiendo de eso nosotros nos vemos reflejados en lo que hay en nuestro corazón, nosotros lo reflejamos en nuestras acciones. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Lo que amo se refleja en lo que hago. Si amo a Dios, habrá señales de coherencia en lo que hago con lo que Él manda. Jesús mostró su fe mediante obras. Su fe fue creer en la voluntad del Padre, que era entregar su vida por nosotros y así Él actuó. ¿Sí? Jesús dio su vida por nosotros. Entonces, lo primero, creo yo que es, la fe verdadera se ve reflejada en acciones. ¿Sí? Acciones coherentes. Y vean, cuando yo conocí al Señor a mis 14 años, yo odiaba a mi padre, literalmente lo odiaba. Pero a mí me hablaban de un Dios perdonador, de un Dios que me amaba. Y yo tuve que decidir perdonar a mi padre, porque no era coherente que yo siguiera odiando a mi padre, pero predicara de un Dios de amor. Eso me llamó mucho la atención cuando leía a Santiago. Pues Santiago lo vengo leyendo hace muchos años, pero yo sentí que Santiago me estaba llamando a demostrar mi fe. Y yo creo que realmente Santiago nos llama a que también nosotros podamos vivir una fe en acciones, ¿sí? Pensemos en nuestras meditaciones. No importa si tu devocional lo haces Pues yo hablo de devocional porque generalmente es lo que cada uno de nosotros hacemos, nuestro devocional diario, que siempre nos da una reflexión. Pensemos en uno de esos devocionales. Pensemos qué es lo que el Señor nos ha llamado. ¿Y lo hemos puesto en práctica? O sea, yo sentí que el Señor me llamó a perdonar a mi papá. Yo lo puse en práctica. Claro, eso no es de un día para el otro, ¿sí? Pero lo puse en práctica. Y gracias al Señor pudimos empezar a construir una relación. Pero sí me gustaría que pensemos en lo que el Señor te ha hablado si lo hemos puesto en práctica. El segundo punto que yo veo acá es lo siguiente.
nuestra fe verdadera se ve reflejada en acciones. Ahora, ¿qué tipo de acciones estamos teniendo? ¿Sí? Nuestras acciones reflejan la fe que tenemos. Entonces, ¿qué acciones estamos? Porque yo creo que Santiago habla de dos tipos de acciones, las acciones buenas y las acciones malas. ¿Sí? ¿Qué tipo de acciones estamos teniendo? Para eso tenemos que ver a nuestro alrededor. Mateo 13:23 dice, nos habla de la buena semilla, la cual fue plantada en buena tierra y dio fruto al uno 100, otro a 70 y otro a 30. Anterior a este versículo nos habla de 4 tipos de tierra, 4. Les animo a que puedan leer todo el capítulo 13 y vamos a ver el tipo de tierra. ¿Sí? Recuerden que en esta historia nos habla de que la semilla, que es la palabra, cayó y algunos el sol las quemó, otros no dieron fruto, otros se marchitó, otros no permaneció. Entonces, veamos porque dependiendo de eso, ¿sí? Nosotros vamos a poder evaluar qué tipo de fe tenemos. Y la forma para descubrir que verdaderamente tenemos una fe verdadera es plantearnos, ¿estoy respondiendo al mensaje de Dios? Y luego, ¿de qué manera estoy respondiendo al mensaje de Dios? La Biblia está llena de historias, ¿sí? Vamos a ver que en toda la Biblia hay muchos ejemplos de cómo respondieron a la fe. Santiago nos habla de Abraham, nos habla de Rahab, ¿sí? 2 ejemplos, pero tenemos millones. Jeremías, Isaías. A mí siempre me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho Daniel, entre otros. Pero ese es el ejemplo de cómo ellos respondieron a la fe, ¿sí? Cómo ellos respondieron ante la necesidad de los otros. Cómo ellos pudieron responder coherentemente con su fe. Veamos. En cuanto a esto de cómo respondemos a nuestra fe, las acciones que estamos en son buenas y son malas, veamos nuestras realidades. Nuestra realidad hoy en Colombia, en Bogotá principalmente, son los venezolanos, ¿sí? En los venezolanos vemos que hay mucha necesidad. Nosotros podemos caminar por acá, salimos por Colina y vamos a encontrar muchas familias pidiendo monedas, pidiendo comida. Y ayer me reuní con unos amigos, estábamos conversando sobre ese tema y hablamos también de cómo respondemos a las necesidades de ellos. Nos preocupamos solamente por satisfacer su necesidad urgente, su necesidad mediana o su necesidad a largo plazo. Entonces, ¿cómo nosotros estamos respondiendo ante la necesidad? Entonces, tenemos acciones buenas y acciones malas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, y Santiago menciona, cuando dice, si ven a alguien hambriento, le decimos, no, que el Señor te bendiga y seguimos de largo. Entonces, también nos llama a que tenemos que responder a necesidad urgente, ¿sí? Pero no nos quedemos solamente en la necesidad urgente, sino que vayamos un poco más. Pero el hecho de acá es, y repito, es qué tipo de acciones estamos teniendo, ¿sí? Si yo veo a alguien necesitado, ¿respondo a esa necesidad? Con hambre, si tiene alguien hambre, ¿yo le doy de lo que tengo? ¿O también espero tener algo? Que eso también es como otro punto que me gustaría tocar es qué tipo de necesidades existen hoy en día. Creemos que solamente las necesidades son espirituales, pero no entendemos que la necesidad es integral, ¿sí? Pero bueno, ese es el tercer punto que me gustaría que estemos tocando hoy. Pero en cuanto a esto de la necesidad y Santiago toca el hambre específicamente, yo recuerdo que en mi casa teníamos como el lema, donde comen dos, comen tres. Me parece muy interesante porque en mi familia nunca fuimos de clase alta, siempre fuimos clase baja. Y mi familia no era cristiana, la verdad, no era cristiana. Bueno, mi familia sigue sin ser cristiana, pero mi mamá en especial siempre fue como muy sensible ante otras necesidades. Y pues cuando uno pasa por muchas necesidades se vuelve como más sensible ante las necesidades del otro.
Pero bueno, leamos, en sus casas lean Mateo 14, 13 al 21, donde habla un poco más sobre el ejemplo de Jesús que nos vino a traer, ¿sí? Cuando él vio a la multitud que le seguía con hambre, cansada, y le dijo, no, reposen, vamos a darles de comer, y luego los despide, ¿sí? Lean esa historia que es muy interesante. Entonces realmente el desafío es poder ser sensible ante la necesidad del otro. Al ser sensible ante la necesidad del otro, vamos a poder tener y plantearnos qué acciones tenemos. ¿Sí? Yo realmente creo que el tipo de acciones también habla de nosotros. Dios no nos pide que demos de lo que no tenemos, sino de lo que tenemos. Vamos a ver una historia en Marcos 12, 41 al 44. Si realmente quieren vivir una fe verdadera y práctica, sean sensibles, ¿sí? Y no solamente se queden en dar de lo que les gustaría tener, sino que también puedan dar y responder a la necesidad del otro con lo que tienen. No esperen siempre tener algo más. Sean sensibles con lo que tengan buenas acciones. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿qué tipo de acciones tengo que tener? Pues veamos qué fe tenemos. ¿Qué fe tenemos? ¿Creemos en un Dios de amor? ¿Creemos en un Dios dador? ¿Creemos en un Dios de amigo? Entonces, si creemos en eso, vamos a responder conforme a eso. El tercer punto que yo les hablaba y les mencioné algo anterior es qué tantas necesidades existen en el mundo. A mí me parece muy interesante que cuando yo era pequeño siempre me hablaban de que las necesidades son espirituales, o sea, las otras necesidades no importaban, sino que solamente importaban las necesidades espirituales, porque tu alma o se va al infierno, se va al infierno o se va al cielo, ¿sí? Y eso es real. Y eso es real. Me parece interesante hablar de las necesidades, porque nosotros tenemos muchas necesidades. Si vemos, no sé si todos conocen acá la pirámide de Maslow. Maslow fue un biólogo, si no me equivoco. Sí. Bueno, el hecho es que él habló sobre las diferentes necesidades que tenemos. O sea, no vamos a adentrarnos en Maslow, o sea, no quiero hacer una biografía de él, pero sí me parece interesante que él hablaba de diferentes necesidades. Y a medida que vamos satisfaciendo unas necesidades, pasamos a otras necesidades. Y si vemos el ejemplo de Jesús, Jesús no fue un hombre que solamente atendió las necesidades espirituales, también atendió las necesidades físicas, las necesidades emocionales, las necesidades sociales, ¿sí? Ejemplo, cuando él sanaba a un leproso, ¿creen ustedes que el Señor Jesús necesitaba tocarlo? Jesús con solo decirse sano, el leproso podía ser sano. Pero Jesús muchas veces tocaba al leproso y le decía, sé sano. Cuando le daba la vista a ciegos, los tocaba. Y eso tiene toda una implicancia, una implicación mucho más integral. Porque imaginen, al ser leproso, ellos no recibían contacto físico, ellos no podían integrarse con la sociedad. Si ellos estaban aislados, estaban separados del mundo. Y Jesús iba y los acogía, al tocarlos, los volvía a integrar en la sociedad. Entonces vamos a ver cómo nosotros, ¿sí? Y cómo en Jesús se cumple, bueno, obviamente que René Padilla es de muchos años después, pero cómo René Padilla hablaba de evangelio integral, ¿sí? Integral es como que existen muchas necesidades, tenemos muchas necesidades, pero necesidades físicas, necesidades sociales, necesidades emocionales, necesidades biológicas, muchas necesidades. Y Jesús nos muestra en su ejemplo de vida cómo Él atendía cada necesidad de nosotros. Necesidades hasta políticas, necesidades hasta sociales, necesidades físicas, necesidades. Un ejemplo lo encontramos en Marcos capítulo 2, los invito a que lo puedan leer en sus casas.
en los amigos del paralítico que lo suben por un techo, o sea, lo bajan por un techo, perdón. Y Jesús le dice, cuando lo tenía enfrente, le dice, tus pecados te son perdonados. Yo me imagino esa acción, ¿no? Él esperando, o sus amigos, esperando que le devolviera, no, o sea, lo sanara de su parálisis. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, Jesús entendió que la necesidad también era, y después lo sanó. Pero entonces ahí vemos cómo Jesús entendió la necesidad espiritual de los pecados son perdonados, como también de las necesidades físicas, de sanarlo, de sanarlo de su parálisis. Entonces vamos a ver cómo existe varias necesidades y cómo nosotros en nuestras acciones también podemos, o sea, si respondemos la pregunta de qué acciones son buenas, es, bueno, qué, qué necesidades está respondiendo del otro. Vean a sus hermanos alrededor, salgan a la calle y vean cuántas necesidades tienen y cómo ustedes puedan responder a esas necesidades. Nosotros, vean que Santiago habla de que el diablo también cree. El diablo también cree. Y nosotros, ¿cómo nos diferenciamos de que el diablo también cree y tiembla? Es que en nosotros existe coherencia. Es que en nosotros existe esa fe viva, esa fe coherente que responde conforme a las necesidades de la sociedad. ¿Sí? Una fe que produce vida en las otras personas. O sea, yo cuando voy a atender a otras personas, le produce vida. ¿Sí? Y Jesús producía vida. Veamos el ejemplo de Jesús. ¿Sí? Él producía vida en sus discípulos, en la sociedad, en la multitud que lo seguía. Y así como Jesús obedecía, nosotros al Padre, nosotros también por la gracia podemos obedecer al Padre y responder conforme a eso. Entonces yo creo, bueno, y si vemos los ejemplos de, como yo le decía, de Rahab y de Abraham, ellos respondieron coherentemente con su fe, ellos respondieron coherentemente a su fe, porque si vemos en Abraham, o sea, él le creyó a Dios, creyó que lo que le había prometido se iba a cumplir en Isaac, y luego Dios lo llama y le dice, Isaac, dame a tu hijo. Y no encontramos que Abraham le replicó, le cuestionó, no, él respondió, él dijo, bueno, yo te creo a ti, entonces voy a responder conforme. Y lo mismo vemos con Rahab, ¿sí? O sea, ellos creían en un Dios y ellos respondieron conforme a lo que creían de Dios. Y así nosotros también, o sea, nuestra fe tiene que ser coherente. Si tú quieres tener una fe viva, sé coherente con lo que crees. Entonces, yo creo que ese es el desafío que Santiago nos plantea hoy, que es que para tener una fe verdadera, una fe que produce vida, es sigo a Jesús y actúo como Jesús. Respondo coherentemente a la fe, soy sensible ante la necesidad del otro y puedo responder conforme esa necesidad. Creo que esos son los desafíos que Santiago nos plantea y de verdad vivamos una fe activa, no nos quedemos en puras palabrerías, animémonos a vivir una fe real que produce vida en las personas. Veamos el ejemplo de Jesús, ¿sí? Entonces, eso es lo que les traigo hoy. Mi oración es que podamos vivir cada uno de nosotros. O sea, realmente este sermón o esta reflexión primero llegó a mi vida. Primero me lo planteé a mi vida de qué tipo de fe estoy viviendo. Entonces, oremos. Oremos que el Señor nos ayude a vivir una fe que da vida en nosotros y que podamos vivir una fe coherente, respondiendo de forma coherente a nuestra fe. Oremos, por favor. Padre bueno, Padre que
que nos ha dado el primer ejemplo de amor, entregando su único Hijo a morir en la cruz por nosotros. Tú eres nuestro ejemplo de vida y rogamos que nos fortalezcas en vivir una fe activa, una fe real que produce vida y vida en abundancia hacia los otros. ¿Mm? Así como Cristo fue obediente a ti, queremos ser obedientes también nosotros a ti, Señor. Así como Jesús vivió una fe que demostró sensibilidad ante las necesidades de los otros, nosotros también queremos vivir así. Pon en nosotros el querer como el hacer. Padre, te rogamos que tú nos ayudes a vivir una fe coherente. Que lo que creamos de ti podamos reflejarlo en acciones. Señor, te bendecimos y te damos las gracias. Que esta semilla que ha sido plantada hoy en nosotros produzca frutos. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.